Ok, chicos, continuando con la explicación, bueno, vamos a tratar de explicar acá eh, cómo pueden iniciar la representación de la planta arquitectónica. Ok, voy a compartirles pantalla. Mm, Entonces, miren, acá tenemos, mm, permítanme. Ok, no tengo por acá. Hay una tablita que nosotros podemos representar en las láminas general, donde vamos a retomar, a decir, esta es la normativa que yo voy a, la simbología que yo voy a utilizar de acuerdo a la normativa. Entonces, reúno toda esta simbología en una tabla y la trabajo ahora en mi primera lámina general, de que puede ser donde indico el nombre del proyecto, las láminas, el juego de láminas con el nombre de cada una de ellas, la ubicación y localización del proyecto y la simbología que yo estoy utilizando. Ok, entonces tenemos acá, por ejemplo, la planta arquitectónica. Entonces, ¿cómo puedo yo iniciar a trabajar mi planta arquitectónica? Ok, entonces, ¿qué sería lo ideal? Tal vez ustedes en algún otro momento pensaron, bueno, yo voy a empezar por las paredes, y entonces empiezo a trabajar las paredes o el cuadro de la pared y después le voy dando grosor. Pero si ya conocemos el comportamiento, si sabemos que hay un eje estructural, entonces yo me puedo guiar con esos ejes estructurales. Van a ser como mis líneas guías para empezar a trabajar este plan. Entonces, si me dice que del eje 1 al 2 hay una distancia de 5,82 metros, entonces en escala 1,50, entonces yo voy a trabajar en mi lámina esa distancia. Ahora, entre el eje horizontal y el inicio de la pared, yo voy a dejar aproximadamente un espacio de, a ver, generalmente tengo uno, dos, tres niveles de cotas. Entonces, entre cada cota puede haber 1 centímetro de separación. Cuando hablo de centímetros es en escala 1/100, muchachos, aunque el dibujo esté en 1,50. Entonces, yo voy a tener uno, dos, tres niveles de cotas y puedo dejar 1 centímetro más para el espacio eh, de la burbuja, ¿verdad? Entonces puedo dejar un espacio de 4 centímetros en escala 1/100 entre la pared y el inicio de la circunferencia del eje, igual en la parte de arriba. Y entonces yo ya sé que aquí voy a tener mi círculo, voy a tener aproximadamente 4 centímetros hasta que inicie la pared. Tengo que considerar eso pues para dejar un espacio adecuado en la parte de arriba y en la parte izquierda. Perdón. Tampoco dejen mucho espacio porque el espacio es limitado, ¿verdad? Y vamos a trabajar en una misma lámina las dos plantas porque es bastante pequeña, pero al trabajar las dos plantas nos va a quedar completo. Ok, entonces hago mis líneas de ejes. ¿Cómo son las líneas de ejes? Son líneas finas y si se fijan es una línea un poco larga y un poquito y una más cortita, ¿verdad? Pero tampoco la vayan a hacer demasiado larga. Aproximadamente puede tener, a ver, 1 centímetro, centímetro y medio la más larga y la pequeña la hago pues hacia el cálculo, solo que se mire una intermedia pequeña y luego la larga. No la van a ir midiendo pedacito por pedacito porque se llevarían demasiado tiempo. Por eso les doy más o menos una referencia, pero no es que la van a medir, sino que después la van a hacer al cálculo, pero que se mire ordenada, que no se mire muy grande o muy grande y pequeña, ¿verdad? Sino que traten de hacerlo lo más proporcional posible, ¿verdad? Que sean parecidas los tamaños. Ok, entonces trabajo esas líneas guías.
Los ejes entre el A y el B también son 5,82. Y igualmente voy a dejar unos 4 centímetros o un poquito más en la parte de arriba. Recuerda que también tiene que ir esta simbología ahora entre esos espacios. ¿Ya? Entonces ahí más o menos calculamos ese 4 o 5 centímetros de espacio para darle ese espacio a la simbología. Entonces, una vez que ya tengo los ejes, ok, las burbujas también traten de trabajarla alineada. Por eso vamos a dejar un espacio de 4 o 5 centímetros entre la pared y el inicio de la burbuja. Que no vaya a quedar una más arriba, una más abajo, una más al centro. Todo debe de verse ordenado, muchachos. Ok. Entonces, iniciamos con los ejes. Una vez que ya tengo los ejes, yo voy a darle grosor a la pared. Entonces, tengo el eje central. El eje es el centro de la pared. Y acá me está indicando la lámina que el grosor de la pared es de 0,18. Es decir, de 18 centímetros, 0,18 metros. Ya quiere decir que eso lo voy a ver en el escalímetro. A ver, vamos a ver si les hago una referencia acá con una imagen. Ok, entonces muy posiblemente en el escalímetro, en escala 1,50, 0,2 es algo bastante pequeño. Escala 1,100, escala 1,50. Bueno, aquí es 1,500, a 1,50 sería sin este cero. O sea, aquí sería 1 metro, aquí sería 2 metros. Ya, entonces, en escala 1,50, aquí sería punto uno, punto 2 acá. Si seguimos contando punto 3, punto 4, punto 5, la rayita más larga. Aquí serían punto 50 metros. Punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y 1 metro. Ya, entonces en escala 1,50, aquí tendría punto uno y aquí punto 2. Este sería el grosor de mi pared. Acá está el eje. Entonces yo voy a poner el escalímetro acá en el eje y voy a poner un puntito aquí y un puntito acá. Y ahí voy a trabajar mis paredes. Ahora tienen que trabajar con los instrumentos de dibujo, ¿verdad? Haciendo uso adecuado de ellos. Es decir, desde el pegado del papel, recuerden que tienen que pegarlo con método, con la regla T, que quede bien alineado. Y entonces quiere decir que acá voy a trabajar con la escuadra y con la regla T y la escuadra apoyada sobre la regla T para que esa pared me quede totalmente vertical, no me quede en ángulo, ¿verdad? Entonces, con el uso adecuado de los instrumentos. Entonces, pongo mi escalímetro aquí, punto uno a la derecha y punto uno a la izquierda, y ahí voy a trabajar mi pared. Pongo el escalímetro en la línea horizontal, punto uno hacia arriba y punto uno hacia abajo. ¿Por qué punto uno, muchachos? Me va a quedar en punto 20 y el plano dice punto 18, porque ese 0,002 va a ser imperceptible, muchachos, en esa escala. Ya, entonces prácticamente acá el redondeado punto 2, punto uno hacia arriba y punto uno hacia abajo, punto uno a la derecha y punto uno a la izquierda. De ahí lo demás lo van retomando eh, con las dimensiones que me dice acá o lo miden también con el escalímetro. Entonces acá trabajo toda esta pared, todo el cuadro, ¿verdad? Pero aquí voy a ir agregando detalles. Entonces aquí ya me dice, por ejemplo, que después del grosor de la pared tengo 0,95 y ahí inicia una ventana. ¿Ya vieron? Entonces aquí voy a dejar el espacio para trabajar la ventana.
¿Qué tiene la ventana acá? Se trabaja con una línea más fina. eh, Puede ser acá una doble línea que me indique el grosor del vidrio o del material de la ventana y un cuadrito acá que me indica el marco de la ventana. Ya, tal vez acá en CAT hay más detalles, ¿verdad? Pero nosotros podemos representarlo un poquito más sencillo. Ahora, esta línea de acá, luego acá el marco de la ventana, un rectángulo aquí y que son puede ser en escala 1/100 ese 0,05 que sería la mitad del 1. Puede ser este grosor de acá. Y acá dos líneas nada más en el centro y ahí ya representé mi ventana. Luego ahí voy viendo los detalles. O puedo medir incluso con el escalímetro de aquí a aquí cuánto tengo. Acá me indica 0,77 esta puerta, ¿verdad? Pero tengo que medir de este boquete hacia acá. Dice que tengo 0,65. Entonces ya voy midiendo cada pedacito o división que me indica la planta. Ahora, si se fijan, hay grosores de paredes diferentes. La pared exterior, que es la principal, tiene 0,18. Ya con el acabado, debe ser una pared de mampostería o de bloque. Pero las internas puede ser que sea divisiones internas más livianas. Puede ser de Plaisen, de Duroc, de otro material, ¿verdad? Que es más liviano y generalmente más delgado. ¿Cuánto tienen esas paredes internas? Mire, aquí me indica esta cota, me indica que este grosor de pared tiene 0,13. Ya, y aquí, ¿cuánto le voy a dar de aquí a aquí? Vean, del grosor de la pared, 1,50 y luego el grosor de la pared liviana. Ok, esta es la representación del baño. Bueno, primero hago todas las divisiones, todas las paredes. Esto que está sombreado significa que son columnas que lleva el proyecto, ¿verdad? Entonces también las podemos representar. Acá me indica el acceso. Esta simbología no estaba, pero me indica el acceso por una flecha. Ahora, esta me indica la puerta, ¿verdad? Que se abre en este sentido. Entonces, para eso les pedía o les decía que consiguiéramos la plantilla de mobiliario. En la plantilla de mobiliario, ustedes tienen representaciones de puerta, ¿verdad? Que eso les facilita, ahora porque a veces, muchas veces la hacemos al cálculo y tal vez esta parte nos quedó más pequeño el boquete y hicimos el ángulo de la puerta y se mira todo deformado, ¿verdad? Entonces ahí las plantillas pues nos ayudan bastante. O incluso las plantillas de círculo también las podemos utilizar. Entonces vamos a ver una plantilla de mobiliario. Por ejemplo, en escala 1,50, que es como la escala más manejada. Esta es una plantilla de muebles. Pueden encontrarla tal vez en Apolo o no lo puedo ampliar. Ok. Entonces hay diferentes, pues. Entonces, por ejemplo, sí, esta no tiene simbología de puerta. La vez pasada andaba una de los estudiantes y sí tenía pues las aberturas de las puertas. Entonces, esta tiene mobiliario acá, de sillón, mesa, mobiliario de comedores, mesas, camas, y eso facilita bastante pues la representación porque no tienen que estarlo dibujando desde cero. Aunque es una representación básica, pues, pero nos ayuda pues a ver los espacios. Hay camas, ¿verdad? Desde cama unipersonal, cama matrimonial, la king, por ejemplo, la queen,
Entonces ya eso ya está, porque son medidas estándares, ¿verdad? Entonces eh, ya viene una representación pues básica. Hay unas que traen, por ejemplo, como esta, que vienen combinadas. Esta trae la representación de las puertas en diferentes dimensiones, ya vieron. Pero bueno, ahí habría que ver pues lo que encontramos y que nos pueda ayudar a agilizar esa representación, no estarla haciendo desde cero. Entonces, posiblemente no vamos a encontrar exactamente la misma representación que vamos a tener porque esto fue hecho en AutoCAD y hay más variedad, ¿verdad? Pero sí nos ayuda pues a ver eh, la representación del espacio, la distribución, ¿verdad? Para, si estamos diseñando, pues darnos una idea de cómo es el espacio, cómo vamos a hacer esa distribución del espacio, que realmente no sea muy pequeño o que tal vez no sea demasiado amplio para lo que lo estoy requiriendo, ¿verdad? Entonces, sí, pues funciona bastante pues para la parte de representación a mano o esquema que podamos hacer a mano antes de un diseño. Ok, entonces de esa manera podemos iniciar el dibujo de la planta arquitectónica. Ya habíamos hablado también de los valores de líneas, que tienen que ser acá líneas finas, a grafito, puede ser con lápiz H, esta con HB y luego la representación de las paredes, ahí sí puede ser con B o 2B, la representación de lo que es mobiliario puede ser con lápiz H o F, igualmente pues lo que es representación de puertas y ventanas con lápiz HB o F o incluso pues H. Lo que es la representación de los ambientes con lápiz HB y la representación de la simbología puede ser con HB, pero si se fijan la línea de corte puede ser con lápiz B o 2B. Es bastante intensa. La línea de corte debe representarse con mayor intensidad. Okay, la simbología esta puede ser con HB. Bueno, esta línea discontinua me indica un alero o algo que tal vez yo no lo veo en la primera planta, pero que sí existe pues en la parte superior. Entonces, una línea discontinua me indica algo que no es visible. ¿Ya? Luego tenemos acá la línea, la distribución de la escalera, que es en una sola línea. Entonces ahí tendríamos que ir midiendo y darle las dimensiones a cada uno de los escalones. Generalmente es punto 30 y habría que medirlo con el escalímetro. Ustedes ya tienen esa fotocopia, esta escala y pueden irlo midiendo. Las cotas en la parte superior y en la parte izquierda vamos a trabajar tres niveles de cotas. Puede ser aproximadamente 1 centímetro de separación entre cada nivel de cota y es una sola línea alineada, ahora no va a ir una cota más arriba, una cota más abajo. Esta me va a indicar todos los detallitos, por ejemplo, el grosor de la pared, luego este otro grosor de pared, este espacio y el último grosor de pared. La siguiente va a ser la de eje a eje. Y por último, la cota total. Aquí está al revés. Sería primero la de eje a eje y luego de la parte exterior hasta la parte exterior son 6 metros. Entonces, la vivienda tiene 6 metros por 6 metros en total, incluyendo el grosor de las paredes. Pero de eje a eje son 5,82 por 5,82. Ya, entonces ya saben, iniciamos con los ejes. 3 niveles de cotas acá, 3 niveles de cotas aquí. Eh, no trabajemos las cotas interiores para no cargar el dibujo, muchachos. Pero sí la representación de los ambientes, ya mencionamos en la normativa cuál es la altura de cada uno de ellos, ya mencionamos también en la normativa las dimensiones de cada uno de estas simbologías, solamente pues es recordar o seguir la normativa, ¿verdad? Igual la representación de acá
del dibujo, del rotulado, dijimos que solo vamos a poner planta arquitectónica alta o planta arquitectónica baja en mayúsculas con las medidas adecuadas. Dijimos 6 milímetros el texto, ya sea de la numeración o de la planta, cada 2,5 o 3 milímetros la altura de donde indicamos la escala y la línea en el centro. Y las dimensiones también de mi escala gráfica y el norte. Okay, la simbología de las elevaciones, simbología de secciones, simbología de acceso, simbología de desnivel, simbología de nivel de piso terminado. Y pues eso sería la representación de la planta arquitectónica. Esta es la planta arquitectónica baja y en la planta arquitectónica alta, está repetida aquí, vamos a abrir la planta alta. En la planta arquitectónica alta tenemos, tenemos la representación de un dormitorio 1, el dormitorio 2, con un pequeño closet, bueno, closet acá y parece closet acá. Si se fijan, muchachos, hay una representación acá discontinua. ¿Qué era discontinua? Dijimos, es no visible, algo que es no visible. Si nos fijamos acá, esta parte de acá es la representación de la planta baja. Quiere decir que esto que está acá sobresale en la parte de arriba. Esto de acá sobresale o queda emboladizo. Ya, es por eso que en la planta baja, no lo había visto bien, yo mencioné que aquí este era como un alero. Entonces, no, esta parte de acá es la parte que sobresale en la parte superior o el voladizo de la segunda planta que está por acá. Vean, este quiebre de acá está en voladizo. Eso es lo que se mira discontinuo en la primera planta. Y en la segunda planta se mira la pared que está en voladizo, pero veo discontinua la primera planta. Entonces, hasta aquí llega la pared de la primera planta para indicarme pues que eso está en voladizo. O sea, quiere decir que todo esto de acá, este pedacito de aquí y esta L está en voladizo o sobresale de la primera planta, que era un cuadrito sencillo. Vieron, estos 5,82 llega hasta aquí. Y los 5,82 del otro eje llega hasta aquí. Y esto sobresale. Bien, entonces, toda la simbología que tenemos acá nos ayuda a interpretar adecuadamente un plano. Igualmente, tenemos las secciones exactamente en el mismo lugar de la planta baja. Debe quedar aquí la sección en la planta alta. La representación del mobiliario, que sería en este caso una cama unipersonal, una mesita como un escritorio, un closet. En la habitación principal una cama matrimonial con dos mesitas de noche. Aquí hay otro closet y aquí hay un pequeño escritorio, otro closet pequeño y su ventana y ventana acá, ¿verdad? Entonces ahí está toda la representación, todas las medidas, también pueden tomar las referencias a escala y, ok, de esa manera podemos iniciar la representación. Yo les voy a compartir más o menos cómo quedaría la representación. En la lámina ya tienen la medida del cajetín, que lo tratamos de hacer también algo pequeño para que tengamos el espacio para poder representar las dos plantas. Ok, entonces eso sería por el momento, muchachos, pueden dar inicio a lo que sería la planta. El día viernes podríamos ver si tienen alguna duda, pueden traer si tienen avance y podríamos ver si tienen alguna duda. Nos reunimos mm, ya sea un rato por la tarde o en algún espacio que tengamos el día viernes. Eso.